Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. Desde que la guerra de Ucrania aceleró por la fuerza el abandono de energías fósiles, las grandes potencias miran con mucho antojo hacia el llamado Triángulo del Litio de América del Sur, donde Chile, Argentina y Bolivia comparten cerca del 80% de las reservas conocidas de este mineral blando fundamental para la producción de baterías eléctricas. La Unión Europea ya ha puesto en marcha una política de seducción diplomática que va consiguiendo resultados, pero Estados Unidos avanza también en el acceso al litio sudamericano. Después de 13 años de tramitación, el Senado estadounidense aprobó el tratado que evita la doble tributación con Estados Unidos, un tratado considerado fundamental para el acceso de las empresas estadounidenses al litio chileno, el país con las mayores reservas del mundo, casi la mitad del total. El acuerdo, ratificado por Chile hace años, es celebrado en Washington también porque permite ganar terreno a China en la pugna por el litio sudamericano. En este asunto vamos a profundizar, por supuesto, con la ayuda de nuestra corresponsal en Nueva York, Ana Nieto. Ana, hablamos de un acuerdo que ha estado pendiente de su paso por el Congreso en Washington durante años. ¿Qué ha cambiado para que se agilice la aprobación finalmente? Pues el interés en la transición a la energía renovable, sobre todo. El Congreso de Estados Unidos revisó el tratado fiscal para evitar la duplicidad de tributación en el año 2012, pero entonces su tramitación no avanzó por la oposición de un solo senador, el republicano Rand Paul, que temía por la información de los contribuyentes estadounidenses en manos de un gobierno extranjero. Algo extraño cuando Estados Unidos tiene más de 60 tratados de este tipo en varios países y sobre todo en dos latinoamericanos, México y Venezuela. Chile lo aprobó en el año 2015. Hoy Rand Paul ha sido uno de los pocos votos en contra de este tratado que ya solamente está pendiente de que sea firmado por el presidente de Estados Unidos. La Cámara de Comercio, que durante años ha estado abogando por este tratado, se ha felicitado por el voto porque con esta medida se adopta una posibilidad de que las empresas que están ya trabajando en Chile no tengan que soportar una fiscalidad de casi el 44%. Ya hay una fuerte presencia de empresas estadounidenses en Chile, sobre todo en finanzas y en minería, y se espera que haya muchísimas más inversiones, sobre todo en el sector minero, un sector que ahora mismo es clave en la transición de la energía que se está proponiendo por parte de Estados Unidos a fuentes renovables y en la que el litio es un elemento absolutamente básico. Precisamente, Ana, Chile tiene el 48% de las reservas registradas de litio. ¿Se puede considerar este como uno de los pilares en los planes de Estados Unidos para acelerar la transición energética? Es un elemento importante, sin duda. El líder demócrata en el Senado, Charles Summers, ha recordado consistentemente que Chile es una de las zonas que tiene las mayores reservas de este metal, que se usa en tecnologías claves para los iPhones, pero también para baterías de autos eléctricos, para baterías en general de almacenamiento de fuentes de electricidad que son intermitentes, como el sol y el viento. Schumer, de hecho, ha dicho que en un momento en el que el mundo está avanzando a la carrera en tecnologías verdes, Chile va a ser el aliado clave para quien quiera liderar esta carrera. El gobierno de Estados Unidos aprobó el año pasado la Inflation Reduction Act, que es una ley básicamente de subsidio de energía renovables y en este marco se tiene que entender todos estos acuerdos para avanzar en esta carrera. Ana Nieto, Nueva York, gracias por tus informaciones. Hasta la próxima. Gracias. Vamos con un resumen de otras noticias económicas de esta jornada. La tasa de inflación en México bajó en la primera quincena de junio hasta el 5,18%, gracias a la caída de precios energéticos y agropecuarios, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El dato, por debajo de las expectativas del mercado, implica 10 quincenas consecutivas de descenso, después del índice de 5,84% de todo mayo y después de haber iniciado el año con una tasa de inflación del 7,91%. La peor sequía registrada en la historia de Panamá amenaza con tensar las cadenas de suministro globales, ya que los niveles de agua en el canal de Panamá se encuentran en su punto más bajo. Las autoridades han impuesto restricciones para evitar que los grandes buques portacontenedores se encallen y muchos de ellos tendrán que reducir su carga.
En el mes de mayo, las exportaciones alemanas a países fuera de la Unión Europea aumentaron un 1% después de 2 meses de declive. La mayor economía de Europa exportó bienes por más de 59.000 millones de dólares. Sus mercados más importantes fueron Estados Unidos y China, mientras que el comercio con Rusia continúa disminuyendo. Y el Banco de Inglaterra sube su tasa de interés clave del 4,5 al 5% en otro intento por combatir la persistente inflación en el país. Es el 13º aumento consecutivo de la tasa, elevando los costos del endeudamiento a un máximo de 15 años. En mayo, la inflación de Reino Unido se situó en un 8,7%, el nivel más alto entre las naciones del G7. Y ahora hablamos de Turquía, donde el Banco Central ha casi duplicado la tasa de interés hasta el 15%. El presidente Recep Tayyip Erdoğan siempre se ha opuesto a esta medida, dictada por los manuales del monetarismo clásico y aplicada en todo el mundo cuando sube la inflación. Por eso esta decisión del Banco Central turco llama mucho la atención, porque antes de ser reelegido hace menos de un mes, Erdoğan prometía seguir bajando el precio del dinero. No hay casi nada que no se pueda comprar aquí, en Eminönü. Es uno de los barrios comerciales más antiguos y concurridos de Estambul. La marcha de los negocios aquí es un indicador de la situación económica de Turquía. Nuestra facturación ha caído un 50%. Los precios suben casi a diario y el tipo de cambio se tambalea. Eso nos afecta mucho. Los clientes que antes compraban 1 kilo ahora solo compran medio o menos. Espero que mejore la situación económica, que desaparezca la inflación, pero soy escéptico. Espero que las cosas no se pongan aún peor. Hace tiempo que luchamos con esta crisis y hasta ahora fuimos siempre muy pacientes, pero ya es hora de que las cosas mejoren. Desde la reelección en mayo del presidente Recep Tayyip Erdoğan, la liga turca cae de nuevo en picado. La inflación es de casi el 40%, según cifras oficiales. Muchos dicen que casi ya no pueden permitirse los alimentos básicos. La política económica nada ortodoxa del presidente ha empeorado la situación, dicen algunos analistas. Sobre todo su empeño en mantener los tipos bajos pese a la inflación. Ahora Erdoğan ha formado un nuevo equipo para superar la crisis. Hafize Gaye Erkan, una antigua ejecutiva bancaria en Estados Unidos, es ahora la jefa del Banco Central. El nuevo ministro de Finanzas, Mehmet Şimşek, un economista de prestigio internacional, ha prometido regresar a una política económica racional, según sus propias palabras, para combatir la inflación. Según el experto Ozan Zakar, aunque el nuevo equipo consiga convencer a Erdoğan para dar un giro a su política, eso no resolverá los problemas de la economía turca. La economía se ha descarrilado de tal manera en los últimos años que ya no valen soluciones simples o rápidas. Harán falta muchos años para repararla y da igual lo que se haga, resultará muy doloroso. Si suben los tipos de interés para reducir la inflación, aumentará el riesgo de un desempleo muy alto. Habrá que esperar a ver si la opinión pública y el presidente tienen realmente la paciencia necesaria para afrontar estas transformaciones. Aquí, en el mercado de Eminönü, nadie quiere oír hablar de dolorosos recortes. La gente quiere que los precios bajen y la economía se recupere. Pero tendrán que afrontar los sacrificios antes de que se note una mejora. Y la política heterodoxa del Banco Central de Turquía captó la atención durante los últimos 2 años. Ahora parece llegar a su fin y de esto vamos a hablar con José David Navarro, que nos escucha en la Bolsa de Frankfurt. José, subida de los tipos de interés en Turquía finalmente, ¿cuáles han sido las reacciones? Hola Andrés, ¿qué tal? Pues podemos resumir decepción entre los inversores porque llevaban unos días esperando
que finalmente esa primera subida de los tipos de interés, como anunciabais, en más de 2 años, fuese un mayor anuncio, al menos que el aumento estuviese por encima del 15% al que han alcanzado hoy el tipo de referencia. Había muchas expectativas, como hablabais, porque asume la presidencia por primera vez una mujer en el Banco Central, reputada con carrera en Wall Street, en el banco Goldman Sachs. Así que había esperanzas de que, como les digo, la subida de los tipos fuese más fuerte. La reacción ha sido que la lira esterlina ha caído aún más frente al dólar, superaba la barrera de los 24,60 liras turcas, contra el dólar. Así que, como les digo, cierta decepción, aunque, Andrés, hay que decir que el Banco Central de Turquía ha anunciado que va a seguir aumentando progresivamente los tipos de interés. Una decisión y un anuncio, José, que va en contra de la política ultra heterodoxa del presidente de bajar tasas en un contexto de alta inflación. ¿Significa esto que el Banco Central de Turquía mantiene cierta autonomía del poder político a pesar de haber obedecido al presidente en los últimos 2 años? Pues se cree, Andrés, que la nueva presidenta del Banco Central no tiene todo el margen que seguramente desearía, y algunos analistas apuntan a que el ejemplo lo tenemos hoy, ¿no? Que se han subido los tipos de interés, pero solo hasta el 15% cuando los mercados esperaban más. Hay muchas expectativas con el nombramiento del nuevo ministro de Economía y también con la presidenta del Central de lo que pueda pasar en el futuro para una economía que ha llamado siempre la atención a nivel internacional de los economistas por cómo se ha manejado, ¿no?, la política monetaria. A nadie, sin embargo, se le escapa la influencia que ha tenido Erdogan en los últimos años y probablemente, Andrés, la que siga ejerciendo en la entidad, a pesar de que esté dirigida, ¿no?, por una banquera que llega de Estados Unidos y con carrera en bancos de Estados Unidos y de Wall Street. José David Navarro, en la Bolsa de Frankfurt. Gracias, hasta cualquier momento. Hasta aquí la economía. Todos los temas que importan y que interesan están aquí en Deutsche Welle.